Ya, recording in progress. Ya. Va. Ahí. ¿Se ve? Sí. Ya, Sí. yo no veo a nadie, así que si levantan la mano tampoco lo voy a ver, así que si quieren pueden interrumpirme nomás, cualquier cosita, ¿ya? Hermana Valesca, ¿puede hacernos una oración, por favor, para empezar? Sí, hermano Arturo. Señor Jesucristo, creador del cielo, de la tierra, te alabamos en esta tarde, Dios mío, porque eres grande, bueno, especial durante este día y todos los días de nuestra vida hemos visto tu mano a favor de nuestra familia, de nuestras propias vidas. Gracias por el alimento que has puesto en nuestra mesa. Te agradecemos, Dios, en esta tarde, esta oportunidad de reunirnos, Señor, para crecer en lo suyo, para mejorar, para salir de dudas, para poder ir aprendiendo, para poder también enseñar a otros. Yo te pido por mi hermano Arturo que le guíe, le renueve la fuerza, usa su vida, dale sabiduría, inteligencia, habilidades, capacidades, no solo a él, sino a todos los que estamos presentes en esta clase, Señor. Encomendamos esta clase en tus manos, te pedimos tu respaldo y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Hoy día veremos el tema número 6, lección. Es uno de los temas que más me gusta, así que no voy a tratar de extenderme tanto, pero si tienen alguna duda, consulta, ahí me pueden interrumpir nomás. Entonces hoy día comenzamos con el tema de la lección, que nosotros tenemos un ayudador. Como ahí sale en el Power, que nosotros en la lección anterior aprendimos que somos parte de una familia, y obviamente parte de la familia de Dios. Pero en esta sección aprenderemos acerca de un amigo que nos ayuda sobre el Espíritu Santo. ¿Ya? La relación que tienen los cristianos con el Espíritu Santo considera varios aspectos. El Espíritu Santo, primeramente, como nuestro ayudador. Segundo, el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. En la tercera, en el número 3, el andar o ser guiado por el Espíritu Santo. El poder, como 4, el poder del Espíritu Santo en usted, en mí. Y como 5, los dones del Espíritu Santo como herramientas, creo que dice ahí. Y justo me... Ahí, se lo salió. No sé qué es. Entonces, con el primer punto, el Espíritu Santo como nuestro ayudador, quizá usted tenga y diga, todo esto parece tan complicado, no sé si podré soportar la vida cristiana. Obviamente dentro de la vida cristiana hay cosas difíciles, cosas fáciles, pero obviamente siempre la Biblia nos inspira a que no nos desalentemos, que no nos desanimemos, porque tenemos al Espíritu Santo que ha venido para ser nuestro ayudador. Por ejemplo, siempre pasa que en la vida el hombre nuevo con la vieja naturaleza siempre hay como algo que lo atrae. Obviamente cuando nosotros creemos en Cristo y comenzamos una vida nueva, siempre viene ese viejo hombre, como lo hemos conversado antes, el querer enojarnos, el querer sucumbir a las tentaciones, y esa vieja naturaleza siempre va a estar con nosotros, nada más que el Espíritu Santo como nuestro ayudador y también como una persona, porque no es tan solo como una paloma, como todos piensan, porque obviamente es un símbolo, pero él también, el Espíritu Santo, es una persona que piensa, que habla, que se alegra, que se entristece. Entonces nosotros tenemos ese ayudador que es el Espíritu Santo, que nos ayuda para poder combatir y obviamente la lucha contra el viejo hombre. ¿Ahí salió? Entonces, la vida cristiana es una serie, eso para que usted se lo conteste, una serie de reglas que se deben obedecer. Si bien hay estatuto, ordenanza, siempre
más que las reglas, es una vida espiritual que uno se rinde hacia el Espíritu Santo. Entonces es constante la lucha, todos queremos hacer el bien, pero tenemos esa lucha interior que siempre es constante y obviamente con nuestra carne. A veces le damos mucho poder al diablo, pero la verdad de las cosas es que la vida, o sea, la guerra principal es con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestra vida humana anterior. ¿Y para qué viene esta vida espiritual, o sea, este ayudador, que es el Espíritu Santo? Para tratar de ser como Cristo, es el principal objetivo. Y permite que el Espíritu Santo viva en usted y haga su voluntad. Obviamente, si nosotros no le damos el lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a poder. Y habla la Biblia siempre de que no contristáis al Espíritu Santo, porque obviamente a veces el Espíritu Santo nos dice cosas que hacer y a veces no las hacemos. Y a veces sí le hacemos y obviamente nosotros nos sentimos contentos y felices. El Espíritu Santo puede estar en todas partes al mismo tiempo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, como usted, como yo, como un ser humano, dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Más el consolador, el Espíritu Santo, le enseñará también, dice, todas las cosas. Ay. Y este otro consolador, o esa palabra otro, habla de la palabra en griego que es uno diferente pero similar en esencia, con la misma esencia que Jesús, que la misma revelación de Jesús, pero es otra persona, pero es la misma esencia. Y ese consolador habla que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Eso es muy bonito, que el Espíritu Santo, si usted recuerda ese pasaje, que decía, Jesús hablando con sus discípulos le decía: yo tengo tantas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces, pero más cuando venga el Consolador, Él enseñará todas las cosas. Eso es lo que decía Jesús, porque hay cosas que revela el Espíritu de una forma más profunda, porque nosotros podemos leer la Biblia, pero si no nos llega esa revelación espiritual del Espíritu Santo, la vamos a leer textual, va a ser aburrido, no le vamos a hallar sentido. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a esa interpretación y a enseñarnos cosas profundas. También habla del fruto del Espíritu Santo, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida produce los llamados, obviamente, que son frutos que todos conocemos. Como dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo creo que hablar de cada uno de ellos estaríamos mucho tiempo, que lo cual no es el objetivo en esta hora. Entonces, eso se traduce en que nosotros, mientras más busquemos del Espíritu, mientras más estemos en contacto con el Espíritu Santo, en nosotros se van a desarrollar esos frutos que amor, gozo, paz, paciencia, lo que hemos mencionado. Entonces, ¿qué hace esto cuando nosotros tenemos estos frutos? ¿Qué hacen? Glorifican a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque cuando llevamos mucho fruto, glorificamos a Dios. Y de esa forma somos sus discípulos. O sea, mientras más tengamos venida, más gozo, más paz, más templanza, el Espíritu Santo reflejado en nuestra vida, el Padre se va a sentir más contento, más alegre. Y obviamente lo que todos queremos, que Dios se contente con nosotros. Como punto 3, como que parece, ahí sí, el andar o ser guiado por el Espíritu. Cuando nosotros tenemos una conexión espiritual más profunda en nosotros, de repente hacemos cosas que a Dios no le gusta y nos sentimos tristes. Y eso es un indicador que el Espíritu Santo va guiando en mi vida. Y esa palabra guiar es una palabra en que es como un árbitro, un árbitro. ¿Qué hace un árbitro en nuestra vida? Hace que nos sanciona, que nos guía para ver si lo que estamos haciendo es correcto. Entonces,
la guía del Espíritu Santo es como un árbitro que nos hace sentir que cuando nosotros hacemos algo está correcto o está incorrecto. En nuestro interior no tiene que decirnos nadie que lo que hicimos fue una falta o fue un acierto, sino que el mismo Espíritu Santo nos hace sentir en nuestro corazón que es algo que hicimos bien o que hicimos mal. Es natural en nosotros querer hacer nuestra propia voluntad, obviamente porque la naturaleza humana siempre quiere hacer lo suyo. Y esta es nuestra tendencia natural. ¿Y qué hacemos con el espíritu? Opacamos esa carne, pero debemos aprender a escuchar la voz interna del Espíritu Santo. Muchos hablan que algunos escuchan a Dios en el oído, que también es bíblico, pero mayormente el Espíritu Santo habla en nuestras conciencias, habla en nuestros corazones, es una voz dulce, apacible, tranquila, que habla a nuestro espíritu y que siempre nos orienta, siempre, siempre, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es como un río también, que fluye en nuestro interior. Y me gusta esta imagen del río. Pablo decía, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, los cuales son los impulsos que nosotros tenemos, pecaminosos, que todos sabemos, y ya que vivimos en el espíritu, sigamos la guía del espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Mire, si usted ve el río está fluyendo, fluye, 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 porque la vida espiritual en nosotros no está estancada, pero ¿qué pasa si hay una piedrita? Es un símbolo, obviamente, esto es como para explicar una verdad bíblica. Si hay una piedrecita que está ahí obstruyendo, se junta otra, 3, 4, 5, ¿qué va a pasar con ese cauce? Se va a bloquear. Y esas piedrecitas reflejarían como los pecados que nosotros tenemos y que no quitamos de nuestra vida. Entonces eso impide que el río de Dios, el Espíritu Santo, fluya. Entonces, cuando la sacamos esas piedritas, entonces el río fluye, fluye más constante, hay más alegría, hay más gozo, hay más paz, nos miramos, entonces es importante que nosotros saquemos esa vida. Y una de las cosas también, que nuestro enfoque no sea constantemente en nuestro pecado, sino nuestro enfoque esté en Dios, y de esa forma le vamos a restar importancia en nuestro pecado. No quiere decir que nosotros hagamos pecado y lo ignoremos y que vivamos como si estuviéramos en la vida espiritual, no, sino que quiere decir que nuestro enfoque sea en el Señor, y mientras más sea nuestro enfoque en Dios, nuestra vida se va a alejar del pecado. Entonces, cuando fluye el Espíritu de Dios, tiene un cauce natural. Entonces, las palabras no satisfagáis los deseos de la carne en Gálatas 5:16 quiere decir que no tendrá lo que necesita o vivirá una vida en continua frustración. No satisfagáis no es que no vamos a tener lo que necesitamos, sino que vamos a impedir, vamos a luchar. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. La tentación viene por un momento y todos vamos a pasar tentaciones, pero el ceder o no ceder va a ser de nuestra voluntad el querer abstenerlo o el querer sucumbir a la tentación. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a resistir y nosotros tendremos una victoria sobre el deseo natural de hacer nuestra propia voluntad, siempre que tengamos el Espíritu Santo como controlador de nuestra vida. Entonces la guerra del creyente, obviamente nos bombardean dudas. Un pastor decía, si tiene una duda, dude de su duda, pero no de Dios. Lo he leído hoy día en un libro, me pareció muy interesante. Las tentaciones, los malos pensamientos, los deseos de independencia, de querer solamente hacer su voluntad y no, yo voy a hacer esto conforme a lo que yo quiero nomás, y Dios no va a tener opinión aquí. Eso es malo porque siempre nos va a guiar por mal camino ese pensamiento. El orgullo, los deseos carnales, el materialismo, los temores, son las guerras que nosotros tenemos, y obviamente no porque las sintamos vamos a ser inferiores, sino que nosotros que tenemos que hacer, luchar con el espíritu,
con el Espíritu en contra de eso. El Espíritu Santo le guiará y le fortalecerá pero no le forzará a ir por el camino que usted no quiera ir. El Espíritu Santo le va a mostrar un camino, pero muchas veces nos va a hacer tomar la decisión a nosotros. A esto la Biblia llama andar en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu quiere decir vivir continuamente en un éxtasis, en un estado de éxtasis. Obviamente que no, porque no todo el día andamos diciendo aleluya ni gloria a Dios, porque cuando uno se enoja, se molesta, lamentablemente ahí tiene que ejercer el dominio propio en ver si sigue ese enojo, en dejarlo que explote o abstenerse. Entonces ahí hay como una tentación que todos tenemos. Y en cambio, andar en el Espíritu es seguir la dirección del Espíritu Santo en la actividad diaria. Mientras más tengamos la lectura bíblica, mientras más tengamos versículos bíblicos, va a ser más fácil para nosotros poder elegir si estamos espiritualmente guiados bien o si nos estamos equivocando. El poder del Espíritu Santo en usted. Cristo sabía que sus seguidores necesitaban un mayor poder para llevar adelante la obra, para hacer para Dios. Y aquí es donde me gustó esta parte. Jesús prometió a sus discípulos darle poder para cumplir la misión. Estas promesas también se aplican a nosotros. Y yo estaba leyendo un libro que después les voy a mostrar, en cual hacía la diferencia entre el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Jesús sabía que nosotros necesitamos ese poder. Nosotros llegamos a Cristo, tenemos la conversión, pero el Juan Bautista decía, yo bautizo con agua, pero viene uno tras de mí, el cual bautizará con Espíritu Santo y fuego. Si usted recuerda a los apóstoles creían en Jesús, pero todavía no tenían el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo enseñará todas las cosas. Ellos se reunieron, Pentecostés, 120, y ahí vino el Espíritu Santo y hablaba en lengua. Entonces quiero solamente tomarme un minuto para hacer la diferencia entre el bautismo por agua y el bautismo del Espíritu Santo. Son 5 diferencias que aquí me gustó de lo que leí. El bautismo en agua, el candidato es el creyente. El elemento bautismal es el agua, el bautismo del agua. El bautizador es el predicador, el evangelista, el diácono, según Hechos 8:38. Y el propósito del bautismo en agua es que el hombre, la mujer que se bautiza, dé un testimonio para conversión y para la remisión de sus pecados. Y como quinto, el resultado de salvación es entrar en la salvación y entrar en el cuerpo de Cristo, según Marcos 16:16 y Galatas 3:27. Y esas son 5 formas y elementos del bautismo en agua. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo, yo le voy a enviar esta foto donde aparecen con los versículos, así que no se preocupe. El bautismo en el Espíritu Santo, el candidato, ¿quién es? El mismo creyente que se bautizó en agua. El elemento bautismal es el Espíritu Santo. El bautizador, a diferencia, que era un predicador, Juan Bautista, el pastor de la iglesia, el bautizador es Jesucristo, según Mateo 3:1, Marcos 1:8. Y el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es capacitar al cristiano con poder. Es el objetivo. El objetivo del bautismo en agua es tener la conversión y la remisión de pecados, y el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es capacitar al creyente con poder. ¿Para qué? Para que se desarrollen los dones, los milagros, la lengua. Es el bautismo del Espíritu Santo. Y el resultado es la recepción del Espíritu Santo con el acompañamiento, como lo dije, de dones y poderes espirituales. Yo le voy a enviar esta foto de la imagen y después les voy a presentar un libro que me gustaría voy a tratar de buscarlo para que ustedes lo tengan, que lo voy a mostrar al final. Entonces seguimos.
la promesa de Jesús previa a la ascensión, cuando Él ascendió, como lo dije, y estando juntos les mandó que esperasen la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó, como le dije, con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último en la tierra. En Hechos 1, 4 al 8. Este poder tiene dos propósitos: ayudarnos a contarle a otras acerca de Cristo y ayudarnos fervientemente, y otras más, como les dije, tener los dones, nos da valentía para predicar, ya no nos importa lo que diga porque estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, la promesa del Pentecostés se sigue cumpliendo en la actualidad. Hoy día hay pastores que dicen que los dones ya se acabaron, que las manifestaciones del Espíritu se acabaron, pero eso es mentira. El Espíritu Santo sigue actuando hoy día con milagros, con sanidades, y Hechos 2:4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces el bautismo del Espíritu Santo se presenta de esta forma, con hablar en lengua. Y yo cuando recién entré al Evangelio, yo creí en el Evangelio, sentía el Espíritu Santo en mi corazón, lloraba porque el fuego del Señor me inundaba, me quemaba, me hacía llorar, era espectacular, pareciera como si estuviera caminando en el aire. Pero después que pasó el tiempo, los años, fue madurando, aprendiendo, y un día, y esto lo cuento como un testimonio, que la palabra de Dios dice la verdad, un día un predicador en Concepción, estábamos en reunión de pastores, de jóvenes también, y un día predicó una persona, los jóvenes, y sentí como que me clavaron en mi corazón una espada, y me dieron ganas de llorar, y el predicador, que es pastor, me invitó hacia adelante, hacia una oración después de predicación, que sentía él que había muchas personas tocadas y que el Espíritu Santo le mandaba que orasen. Entonces yo me arrodillé y empecé a orar, y sabe que fue como un dolor, como unas ganas de gemir. Yo lloraba, 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 y hoy día le contaba a mi esposa sobre ese día y yo sentí en mi corazón que como había una conexión desde mi corazón a mi lengua. Y en esa conexión espiritual yo sentí en mi corazón como que quise hablar, y lo único que decía va, 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 todo el rato. Yo vi que los pastores se me acercaron, me empezaron a ungir. Yo dije, estoy haciendo el logo, pero no me importaba. Yo seguía llorando, 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 hablando. Los otros se pararon, yo seguía llorando. Quería puro llorar, llorar, llorar. Y yo sentí que mi lengua se conectó a mi corazón, como lo dije, y como que fluían palabras, palabras, palabras. Y solamente decía, va, 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 va. Y era como que si algo me inundaba, y fue algo tan glorioso que yo, cuando me fui en el auto del pastor de ese entonces de mi iglesia, yo quería seguir llorando, seguía llorando, quería seguir orando, orando, y fue como una llenura. A esto, obviamente, le pregunté al pastor, no sabía mucho, pero después yo entendí que ese momento en que yo sentí, había sido convertido, anteriormente sentía el Espíritu Santo, pero en ese momento el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y después yo me fui dando cuenta con el tiempo, yo no lo percibí de esa forma en ese momento, hace como unos 10 años atrás, más o menos, aproximadamente. Y entonces yo a veces despertaba hablando en lengua, y yo decía, ¿por qué? Como que despertaba soñando que hablaba en lengua y despertaba hablando en lengua. Y después con el tiempo entendí que era el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo es promesa para todos los creyentes, para todos, sin lugar a duda. Las personas que creen, y mire, aquí, si lo leemos, es necesario que cada persona que esté, mire aquí,
que lo encontré por aquí. Déjeme un segundito. Aquí, cuando en Hechos 8:5, el 12 y el 14 y el 16, dice que habían personas que creían, pero que no conocían el bautismo. Entonces dice Felipe, Hechos 8:5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, porque creían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eso lo habla Hechos 8:5. Primero creyeron, todavía no recibían el bautismo del Espíritu Santo, sí se bautizaron en agua, pero fue Pedro y Juan a imponer las manos y para que recibiese. Hay algunos que le preguntaron, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué es eso? No sabían. Entonces le explicaban, oraban por ello y se manifestaba a través de lengua. Hay personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo, pero no hablan en lengua. Pero como lo decía Gigi Ávila, él los recibió, pero no hablaba en lengua. Y él tiene una predicación sobre el bautismo del Espíritu Santo, que les recomiendo que la escuchen. No recibió, no hablaba en lengua, sino que después empezó a hablar en lengua. Entonces es una bendición que todo creyente tiene que recibir. Entonces, ¿para qué el bautismo del Espíritu Santo? Es para que nosotros tengamos poder. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos y hablarán nuevas lenguas. Y también el Espíritu Santo se representa que los dones del Espíritu Santo son capacitaciones o habilidades especiales para propósitos espirituales. Entonces, no es para que yo me vean hablando en lengua, no. Sí, y para que otros vean, oh, que los hermanos, las hermanas están orando y se están echando fuera los demonios, están orando, están alargando piernas, brazos, porque eso existe, se hace. No, es para que los dones se manifiesten y glorifiquen a Dios y se siga expandiendo el reino de Dios. Es el propósito del bautismo, capacitar al creyente para las contribuciones que solamente puede hacer un bautizado en el Espíritu Santo. Es por eso que hay personas que son más efusivas o que tienen, implican más profundamente la palabra, es porque ellos han tenido un contacto. Y le relataba hoy día a mi esposa que cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, yo vi en visión en mi corazón a Jesús sonriendo, fue como una fracción de segundo. Entonces ahora leyendo el libro que después les voy a proponer que lean, que es muy maravilloso, todos tenemos preguntas sobre el bautismo del Espíritu Santo y en este libro las contesta. Y es muy importante, ¿el bautizador quién es? Es Jesús. Entonces, ahora yo le decía en la tarde a mi esposa, por eso yo cuando en ese momento que me dio ganas de llorar vi a Jesús como sonriendo en una visión fugaz. Yo creo que fue una fracción de segundo, pero lo vi. Entonces, el bautizador es Jesucristo. Y en 1 Corintios 12, 4, 7, vemos 4 palabras que definen a los dones. Ahora bien, hay diversidades de dones. Dones, habla de hartos dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo, pero a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Obviamente que yo quiero hablar a modo general, no quiero decir de mi iglesia, no, para nada, sino que hay iglesias que enseñan de una forma que el Señor se puede manifestar de una forma porque ellos aprendieron de esa forma y se manifiestan de esa forma. Pero hay otra iglesia que Dios se manifiesta quizás no llorando, quizás de otra forma, y es válido porque el Señor, hay diferentes operaciones. O algunos predicadores, evangelistas pueden solamente, quizás son aplicados a sanar enfermedades de brazos, de piernas,
y otros son evocados a otras áreas, porque hay diferentes operaciones, diferentes ministerios y diferentes dones. Dones, dice, dones de sanidad, dones de milagro, dones de interpretación de lengua, dones de hablar en lengua, dones, diversidad de dones. Pero eso lo va a dar el Espíritu Santo conforme a lo que quiera dar. Y es necesario que nosotros le preguntemos al Señor. Bueno, también cuando el Señor nos bautiza o tenemos el Espíritu Santo, siempre nos gusta en cierta área. Y la Biblia dice que Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces siempre Dios nos va a poner en el corazón lo que Él quiere que nosotros realicemos. Entonces la palabra son dones, es una relación, en relación al Espíritu nos da herramientas. Si nos da un don de profecía, es para que usemos esa herramienta para poder bendecir a otros. Y son obviamente regalos, no se cobra, no, Dios no le exige dinero a nadie, sino que es de gracia. Y Gálatas siempre dice, ¿habéis recibido al Espíritu Santo por las obras o por la fe? Entonces, los dones se reciben por fe, creyéndole a la palabra. No es relación a mis sentimientos, no es que yo siento algo, no. Es relación a la fe. Entonces, diferente ministerio, y eso relaciona al Señor, operaciones, Dios opera de diferentes formas, diferentes, y manifestaciones que obviamente se pueden sentir y no sentir. Y siempre obra por fe. Entonces los dones los da el Espíritu Santo según su voluntad. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Son dotaciones divinas dadas directamente por Dios. Y eso es necesario en una iglesia para poder echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar cautivos, el ministerio que Jesús tenía. ¿Para quiénes? Todos, sin excusa, sin restricción, porque Dios no hace excepción de personas. Ahora, que yo crea o no crea, ya eso depende de mí, pero Dios quiere dársela a todos. Entonces, como dos, son recibidos durante la vida cristiana, y tres, se descubren, no se pierden para ser desarrollados por medio del ejercicio. Se descubren. Se recuerda la parábola que Dios le dio un talento y uno, otro 5, ya, el que tenía uno le dio vergüenza, se lo escondió, lo enterró y no lo trabajó. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con ese? El Señor se enojó, lo castigó, pero en cambio el que tuvo 3, ya no sé, alguien que le gusta profetizar, ya le gusta después predicar, quiere predicar y después orar por los enfermos, va aumentando sus dones, va aumentando lo que tiene y va desarrollando lo que Dios quiere que se desarrolle. Entonces ese aumenta. Y se requiere de la fe para recibir los dones. Romanos 12:6 y 1 Corintios 14:1. Entonces una vida que busca la llenura del Espíritu Santo, un continuo progreso llevará a la vivencia con los dones espirituales y al ministerio de la palabra. Obviamente, cuando uno empieza a conocer a Cristo, es el principio. Cuando recibe el bautismo en agua, ese otro peldaño, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, ese otro peldaño, y es el comienzo a manifestar los dones. Empieza a usted a soñar, empieza a usted a ver cosas. Hay muchos que tienen dones espirituales. Mi ex pastor tenía el don de visión desarrollado, veía demonios, veía la presencia de Dios en la puerta de la iglesia, y se va desarrollando. Otros profetizan, entregan profecía por parte de Dios, otros escuchan, y empieza a manifestarse todos esos dones, y empieza a subir el progreso, una llenura constante. Obviamente eso es con una búsqueda constante. Si yo no oro cada 5 días, el Espíritu Santo me va a molestar, y si yo no quiero orar, el Espíritu Santo quizás me quiere decir algo, avisarme de algo, librar a alguien de un peligro, y el Espíritu Santo le quiere hacer sentir orar por alguien, y quizás usted no sabe, pero el Espíritu Santo entonces, si yo no le hago caso, quizás no salve a alguien de algo,
Entonces, es muy importante que nosotros diariamente oremos pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene. Entonces, los dones del Espíritu son para los apóstoles de la iglesia primitiva solamente. Eso no, mentira, falso. Hay pastores que son muy famosos y que saben mucha Biblia, que dice que los dones son para el Antiguo Testamento y no para el Nuevo. No, son mentiras. Para los predicadores y pastores actuales, sí, pero no es completamente la verdad, sino que los dones del Espíritu es para los miembros de la iglesia de hoy, sí, para los pastores, pero también para los miembros que creen en Jesucristo y que buscan a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Los dones espirituales se manifiestan, obviamente, a través del Espíritu Santo y son para todas las personas que lo quieran. Dios lo entrega y Dios los da. Así que, miren, y voy a sacar la diapositiva y les voy a recomendar dejar de compartir, voy a dejar de compartir, les voy a recomendar que lean este libro, este. Es muy larga la clase del bautismo del Espíritu Santo y hay muchas cosas que enseñar. Yo voy a tratar de buscar este libro está en audio video en YouTube, se puede oír, dura como 3 horas, pero voy a tratar de buscar el PDF para que usted lea. Y aquí hay preguntas muy buenas, muy buenas, muy buenas. Por ejemplo, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ahí. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y explica qué es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el bautismo del Espíritu Santo? Va por pregunta y respuesta. Es súper sencillo. ¿Es esencial el bautismo del Espíritu Santo para la salvación? Responde eso. Voy a tratar de buscarlo y de enviárselo para que lo lea, porque necesito que ustedes lo lean porque es algo muy importante. Así que yo creo que tenemos hartas preguntas y si quiere abrir su micrófono, puede hacerlo ahora, preguntar, hablar, dar un comentario, lo que sea. Yo sé que lo dije rápido, pero es muy extenso. Pero en este libro van a hacer muchas preguntas respondidas. Yo hoy lo voy a buscar y se lo voy a enviar. Así que si alguien quiere decir algo, puede hablar. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, le quedó alguna duda de lo que yo conté, lo conté súper rápido, sobre el testimonio del bautismo del Espíritu Santo, como para poder que ustedes pudieran conocer. Y no sé, si alguien quiere decir algo, por ahí. Mana Paola, ¿no cree? Espere, de que estoy pensando. Lo que pasa es que, a ver, referente al Espíritu Santo, bueno, uno como que a veces se cuestiona como cristiano a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? No sabe a lo mejor hasta qué punto uno puede llegar a ser, no sé si espiritual, no sé si el Espíritu Santo se relaciona con que de repente las personas dicen, no, yo soy espiritual, yo tengo espiritualidad, o sea, como que a veces, y uno los ve y a veces sí puede ser obvio, pero a veces a lo mejor tampoco tienen como esa espiritualidad, entonces, el ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo explicar? Como que genera eso de la espiritualidad, no sé si me entiendes. Le entiendo. Porque finalmente ya cuando uno recibe a Cristo, ¿cierto? Bueno, a lo mejor yo soy nacida y criada en el Evangelio, ¿cierto? Ya en el caso de un cristiano nacido y criado en el Evangelio como yo, ¿cierto? Uno siempre ha ido a la iglesia, ¿cierto? Se congrega, de repente hay momentos que uno se aleja, a lo mejor a veces no por querer irse, sino porque yo, por ejemplo, en mi caso, como me traslado a tantas ciudades, tengo que buscar un lugar donde asentarme y a veces cuesta, porque uno llega a un lugar, a veces observa, a lo mejor no le gusta, busca más sus raíces, no sé, como que... Y eso a veces hace que uno se enfríe un poco. Uno no pierde la, digamos, uno ya, ¿cierto? No pierde como su espiritualidad mientras busca un lugar donde asentarse. Pero finalmente, cuando uno tiene ese raciocinio de buscar a Dios,
como que no conoce que el Espíritu Santo está con uno, po, o que vive en uno, independiente de que, porque finalmente el Espíritu Santo es el que a nosotros nos da ese discernimiento, de decir lo que está bueno o lo que está malo. Pero finalmente a uno como que no le enseñan que Él está siempre con nosotros. Porque cuando uno se aleja de Cristo, dice, no, yo soy malo, soy aquí, soy allá, y no se olvida que el Espíritu Santo está con uno. Pero finalmente, eso uno lo aprende después. Cuando una persona es como nuevita en el Evangelio, o no sabe, porque finalmente esto uno lo va aprendiendo con el tiempo, igual uno cree que el Espíritu Santo como que se va de uno, como que lo pierde. Y eso no es así, ¿cierto? No, no, la verdad que, por ejemplo, si, porque mire, a ver, yo lo voy a relatar con mi propia experiencia. Yo cuando conocí al Señor sentía el Espíritu Santo, pero me alejé y me porté re mal, re mal. ¿Para qué lo voy a explicar? Yo sentía que lo que estaba haciendo era malo, pero obviamente yo me alejé porque una, era inmaduro, yo creo que inmadurez, por seguir amigos, por seguir gente, y uno sabe que está haciendo mal, pero la Biblia dice que cuando nosotros creemos, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, estamos sellados, ya somos comprados por Cristo. Ahora que yo me aleje, mi vida empieza a ser una vida más humana, empiezo a sentir menos el Espíritu Santo, me empiezo a alejar, a pecar, ahí me voy apartando, pero el Espíritu Santo vive dentro de mí. Lo empiezo a contristar, se empieza a tristecer, yo me voy alejando, me empiezo a pensar, soy tan pecador, no puedo volver a Cristo, y empieza el diablo también a jugar ese juego, y me empiezo a alejar. Pero el Espíritu Santo siempre ha vivido conmigo. Ahora, al tiro, hermana María José. Ahora, cuando yo vuelvo a Cristo, renuevo mis votos con Cristo. Pero eso no quiere decir que el Señor, Él siempre me decía algo cuando yo me descargué, que Él siempre estaba conmigo, que Él siempre estaba, porque si me, mire, importante este punto, si el Señor me hubiera dejado en algún momento, yo creo que el diablo me pesca, me lleva y me lleva al infierno. Así, incluso yo un día me drogué y dije, ya, último día que me drogo. Y yo un día llegué drogado a mi casa y yo sentí que me drogué tanto, 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 que yo me senté en una cama y fue el día más terrible de mi vida, y siempre lo cuento así, más terrible de mi vida, porque yo sentía a los demonios volando sobre mi cabeza. Yo me había apartado, yo me había alejado, y ojalá nunca quisiera volver a ese día, pero yo sentí en mi corazón que me perdía. Y sabe que el sentimiento más terrible que una persona puede tener, más terrible. Y yo creo que si el Señor me hubiera soltado o se hubiera alejado de mí en ese momento, yo me pierdo y me voy al infierno. Así de simple. Pero el Señor, en su misericordia, que estuvo conmigo, nunca me dejó, permitió que yo viviera eso para que yo nunca me hubiera olvidado de cuando me alejé del Señor. Entonces, el Señor siempre estuvo conmigo, siempre me habló, siempre me dijo, siempre estoy contigo. Yo quise alejarme, mi propio pecado me alejaron, pero el Señor me restauró mi corazón, mi relación, y empezó esa conexión espiritual con Cristo. Empezó a acercarme, a escucharlo, a unirme, pero Él siempre estuvo conmigo. Entonces, que el Señor se aleje, no creo, no Hermano, creo. entonces de pronto a veces, no, bueno, uno ya a lo mejor está ya a lo mejor no en edad, bueno, ojalá Dios quiera que no nos alejemos de él en realidad, pero de pronto, bueno, uno con los hijos adolescentes, uno tiene ese miedo de que ellos se alejen del Señor. Si bien, bueno, yo en mi caso mío personal, yo siempre le he presentado el camino a los chiquillos, pero de repente hay un punto que uno como mamá tampoco, yo a mi hijo lo tengo lejos y yo no lo veo. Yo ya no veo lo que él hace, no como acá que yo tenía el control sobre él de cierta forma. Y a veces obviamente uno se apena en decir, puta, ojalá que no esté haciendo lo malo, porque en la universidad se presenta todas las cosas, pues. Sí, Y yo confío en el Señor de que Él no se pierda de cierta forma ni en el alcohol, ni en la droga, ni en el cigarro, ni en el... Y ojalá Dios siempre le ponga gente buena en el camino. Si Él se aleja del Señor, yo espero que obviamente, yo me imagino que no se va a apartar el Espíritu Santo de Él, porque Él es conocedor de las cosas de Dios. Ahora, mi pensamiento es que cuando uno se aleja quizás es para que
el día de mañana cuando uno vuelva al Señor pueda predicar con hechos, porque finalmente yo no puedo predicar de algo que nunca he vivido. Yo siempre he dicho eso, no sé si estará bien o mal, pero de pronto hay personas que cuando predican dicen cosas que nunca la han vivido o que nunca la han pasado. Entonces uno dice, chuta, bueno, está bien, puede ser que a lo mejor nunca la ha vivido, lo ha visto, pero no lo ha vivido. Y quizás ese es el temor como uno, como papá en este caso, pero yo de primera me preocupaba mucho porque Ezequiel estaba lejos. Me daba pena y lloraba, me angustiaba sola porque decía, Señor, mi hijo. Y al final un día comprendí que el versículo que decía usted el otro día, que no lo puedo encontrar dónde está, pero que decía preocuparse por orar por todo y no preocuparse por nada. No me acuerdo en qué parte está, porque dijo que lo iba a buscar, pero yo lo escuché en un predicador, y esa predicación que escuché en la radio, como que me trajo una serenidad en mi vida, porque yo no lo puedo cuidar, pero sé que el Señor lo puede cuidar, y si en algún momento Él se va a alejar, el Señor lo puede traer a sus caminos, porque ese Espíritu Santo de Dios va a estar siempre con Él, con mi familia, con este caso, y lo mismo yo creo que pensaba mi mamá en mi época, pues cuando yo a lo mejor en algún momento intenté alejarme, Dios siempre a lo mejor estuvo ahí para tirarme el hilo. A lo mejor no dejó que yo me apartara al extremo de a lo mejor tocar fondo, ¿me entiendes? Siempre tuvo a lo mejor la misericordia de que yo me alejaba, pero después volvía enseguida, tomaba cualquier cosa para yo volver. Y una de las rebeldías más grandes que tuve en mi vida fue como a los 15 años, que yo le faltaba el respeto a mi mamá a morir, porque en ese tiempo yo, de hecho, una vez el Señor, a través de un instrumento, lo descubrió en mí. Y yo nunca se lo había compartido a nadie en mi vida, era un secreto que yo ya guardado en mi vida, en mi interior. Y yo a los 15 años traté de cortarme las venas, mire la tontera, y aún yendo a la iglesia. Y con los años después el Señor me descubrió por ahí. Pero bueno, la cosa está que yo estaba tan rebelde, seguía yendo a los jóvenes de mi iglesia, pero yo estaba tan rebelde porque en mí había una necesidad de rebelarme en contra de todo el sistema, de mi mamá, de la iglesia, de todo. Y a mí me pasó que a mí, la cara me salió un quiste en la boca. Y yo era súper atrevida con mi mamá, no de garabato, pero era sin respeto con mi mamá. A un punto que yo siempre me acuerdo que llegué a decirle que la odiaba, imagínense, con 15 años decir eso. Y ahora mi hijo me dice eso, me muero. Y resulta que fue tan así que a mí me salió un quiste aquí en la boca. ¿Sabe, hermano, que yo tenía así la cara cuadrada? Igual que un monstruo, porque tenía todo esto grande aquí. Tenía la cara cuadrada, cuadrada. Y yo lloraba amargamente, hermano. Yo lo único que le pedí, que incluso mi hermana que es menor, la que va a la iglesia, la Nicole, a mí me caía tan mal la Nicole en esa época, porque yo sentía que ella había robado toda mi atención. Sí. Y fue tanta mi desesperación y mi necesidad cuando yo tenía así la cara y estaba en pabellón, que yo le hice una promesa al Señor, le dije, Señor, yo le prometo que nunca más voy a decir nada feo de mi hermana. Y si usted me sana yo nunca más le voy a decir nada a mi mamá y le voy a pedir perdón. Y voy a enderezar mi camino, pero tuve que llegar a ese extremo para que el Señor pudiera tratar conmigo. Y fue así que, bueno, ya me operaron, me sacaron todo el cuento porque tenía un quiste que me comía todo el hueso, aquí todo el hueso. Y de hecho, Dios escuchó tanto mi plegaria porque tuvo que haber sido una desesperación mía de lo más profundo de mi corazón, porque yo me acuerdo que en el pabellón le prometí eso al Señor, que a la semana después que me dieron el alta, hermano, yo tenía que comer. Era todo papilla. Entonces yo veía que todos mis compañeros hacían su vida normal y yo aquí con una cara así, hermano, yo tenía que estar tapada así, porque esto se sobresalía de aquí abajo. Y después, bueno, eso se me empezó a restaurar, y bueno, y Dios mandó a mi hermana Magda en ese tiempo, a mi tía Nena. Yo tenía lleno de raíces aquí atrás, que el hombre no la pudo sacar, porque de hecho yo tenía que intervenirme de nuevo, porque a mí me había quedado todo esto acá, todo con raíces. Y el Señor tuvo misericordia de mí, y yo siento que ahí yo como que volvía al camino del Señor. Y cada vez que trataba, o que quería alejarme, como que me acordaba de eso. Como que yo decía, no, mejor no. Porque finalmente yo creo que cuando Dios quiere que uno no se aparte, Él siempre como que va a tomar los medios para uno, no sé si recordar lo que hizo, pero como que tomar un cierto temor. Es que Dios también nos corrige, pues nos dirige en nuestro camino. Y respondiéndole a la pregunta de usted, mire, yo no tenga temor que su hijo quizá a veces se aleje. Dios tiene el control de todo, de todo. Y yo me acuerdo que cuando yo me alejé del Señor, Dios hartas veces me habló y me dijo que por las oraciones de mi mamá no me pasaban ciertas cosas. O sea, que la oración cubría
la oración de mi mamá me cubría a mí tantas veces por diferentes profetas y me recordaba, si no hubiera sido por tu mamá, tú no estarías aquí. Entonces, la oración cubre a las personas y también Dios tiene el control de todas las cosas. Y si usted le pide de corazón que cuide a su hijo, Dios lo va a hacer. Y si en algún momento, si usted le explicó el camino y no ha llegado, Dios tiene la hora. Y entonces, Dios tiene el control de todas las cosas. Y mire, para responderle, porque ya se va la hora, en Filipenses 4:9, 4:6, dice lo que dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. En la versión NTV, la Reina Valera quizá lo dice de otra forma, pero en la versión NTV, Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y la hermana María José quería decir algo antes que terminemos, o a otra persona. No, lo que pasa es que yo, tomándome de lo que preguntaba la hermana Paola, yo consideraba hoy día la clase que hicimos y nos recordaba a nosotros que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Dios, cuando nosotros le recibimos y cuando lo aceptamos a Él, pasa a ser nuestro Padre. Entonces, el Espíritu Santo también es nuestro Padre. Y como Padre de nosotros no se va a alejar, no se va a ir de nosotros. Yo leía otro libro también que habla del Espíritu Santo que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Ah, de Benihim. Sí, de Benihim. Y él habla de su experiencia y es hermoso, porque él relata al Espíritu Santo como un amigo que va al lado de nosotros, al que uno le puede preguntar cosas, con el que uno puede, no sé, conversarle sus cosas, que uno le puede pedir consejo y él nos da consejo. Si uno se va a la Biblia, cuando Dios guiaba al hombre, después dejó a Jesús para dejarlo aquí guiar a sus hijos. Y cuando Jesús se va, nos deja a nosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo miro al Espíritu Santo, no tengo que mirarlo como un tercero, yo tengo que verlo como Dios. Claro. Yo lo siento que el Espíritu Santo es como la conciencia de nosotros. ¿Por qué? Porque mientras más yo lea la palabra, como decía la lección, mientras más yo oro, mayor relación tengo con Dios. Por ende, mayor cercana estoy a Dios porque empiezo a hacer lo que Jesús hizo en la tierra, lo que Dios quiere de mí. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos guía, yo siento que es como la conciencia de nosotros. Porque aunque yo me aleje y yo deje de leer la palabra, deje de ir a la iglesia y me aleje completamente de Dios, igual está Dios guiándonos a través de la conciencia. ¿Por qué lo digo? Porque me tomo de la experiencia de mi esposo, porque yo no soy criada debajo en el Evangelio. Yo busqué al Señor porque Él me fue a buscar, porque así fue. Dios envió a mi esposo para que yo lo conociera y a través de él conociera al Señor. Yo me tomo de la experiencia de mi esposo que él dice que cuando él estaba en el mundo, que fueron todos los años que él vivió en Viña, él dice que él siempre había algo en su conciencia, él decía, yo sentía en mi corazón que yo tenía que volver, que esto era solo un paso que yo iba a dar y que yo no podía llegar más allá, porque él le pasó lo mismo que usted. A él le presentaron, pero de todo tipo de cosas, desde droga, un montón de cosas. Y él nunca pisó más allá. Él nunca avanzó más allá de lo que él debía avanzar. O sea, a pesar de que vivió en el mundo, la conciencia, o sea, el Espíritu Santo igual lo guiaba, porque nunca Dios nos deja solos, aunque nosotros nos apartemos de él. Es como si nosotros miramos la relación de un padre con un hijo. Yo veo a la hermana Paola, su hijo está lejos de ella, pero sé que a través de que está lejos su hijo, usted igual lo guía, igual le da consejo, igual lo llama a su mamá o a sus hermanas para saber cómo él está, se preocupa de él. Así es Dios con nosotros. Y aunque nosotros andemos en el mundo, el Espíritu Santo guía igual a los suyos. E incluso, yo lo voy a hablar porque el Señor me lo dijo a mí. Ninguna de mi familia busca al Señor, nadie. Y cuando yo empecé a llegar a la iglesia, pasó un largo tiempo, y después de que mi mamá falleció, un día el Señor, como para darme consuelo, yo creo, me dijo que
Él guió a mi madre para que yo no anduviera en el mundo. Claro, porque si bien a lo mejor mi familia es toda del mundo, yo era grosera y tenía cosas que tiene el mundo, pero nunca viví el mundo como tal. Yo nunca anduve a lo mejor carreteando como hay algunos incluso hermanos jóvenes cristianos que yo he conocido, que ellos cuentan que ellos se apartaron de Dios y vivieron un mundo que yo nunca viví. Entonces, e incluso Dios guía a los que son hijos de sus hijos. Quiere decir que a lo mejor mi mamá nunca buscó al Señor, pero sí el Señor la guió porque sabía que yo iba a buscar al Señor. Entonces, creo yo de que el Espíritu Santo es la conciencia que nosotros tenemos. Es como cuando usted dice, siento algo, pero no sé por qué lo siento. Como usted dijo, a veces el Espíritu Santo nos guía a orar y a pesar de que nosotros no oremos, es tan, no voy a decir la palabra molesto porque no es molesto, es como tan insistente que nos lleva a orar igual, y si no oramos, por último clamamos, pero nos lleva a hacer algo porque hay algo que Dios quiere frenar a través de esa oración. Por eso siento de que el Espíritu Santo es la conciencia y uno tiene que aprender a tener mayor relación con Él, porque uno a veces ve el Espíritu Santo como la manifestación del Espíritu, o sea, el que hace milagros solamente dentro de la iglesia. Y no es así, po. Él No, es quien vive con nosotros diariamente. claro, claro. Eso, Obviamente, hermano Arturo. no, buena reflexión. Y, hermana Paola, ¿quieres decir algo? Y que, acotando lo que dijo la hermana, ¿Se pegó? sí, ¿Yo me pegué o la hermana se pegó? La hermana Paola, porque yo también la escucho pegada. Bueno, hermana, conéctese de nuevo porque el internet se le fue. Por mientras, no sé si otra persona quiera decir algo. Ahí, hermana Vale. Ahí parece que volvió hermana Paola. sí, mi internet está como súper malo. Sí, está malo porque se pegó de nuevo. Vuélvase a conectar. Desconéctese y conéctese Ya, de ahí nuevo. sí, ya. Mire, ¿Sí? mejor apaga cámara porque mi internet acá está malo, no sé si por el Es frío que mejor hace, apagar la pero cámara cuando se pega. ya. Eso, bueno, acotar lo que decía la hermana nomás, que yo creo que es porque uno no le enseñan el tema del Espíritu Santo. De chiquitito aprende el Espíritu Santo como niño, ¿cierto? En qué consiste la historia, ¿cierto? Que uno le enseña, que desciende como paloma, como dice usted, el símbolo, y después de eso uno crece y se olvida, pero quizás por la falta de estudio uno no, o de entender la palabra, porque finalmente a veces uno lee y no entiende también. Y por eso yo creo que a veces pasa de que, o a veces la interpreta como quiere, no tiene como un conocimiento previo. Entonces yo creo que por eso uno olvida que el Espíritu Santo está con uno. Entonces cuando uno ya lo aprende, se aplica. Y eso es enseñárselo a los demás de que no. Se volvió a apagar. Eso. Sí, sí, le entendí. Lo último se le pegó un poco, pero le entendí. Claramente nosotros, obviamente, no nos enseñan quién es el Espíritu Santo, nos enseñan siempre los símbolos, pero no nos enseñan que es nuestro amigo, que nos enseña. Si se escribieran todas las cosas que el Espíritu Santo nos tiene que enseñar, yo creo que no alcanzaría el libro. Si Jesús, todo lo que hizo físicamente, no dice la Biblia que no alcanzarían los libros, para escribir todo lo que él ha hecho. Imagínense el Espíritu Santo que obra a nivel mundial, en todos lados, en todos los creyentes. Yo creo, no alcanzaría ni la galaxia para escribir todo lo que hace el Espíritu Santo, pero mi relación con el Espíritu Santo siempre, siempre va a ser de amistad, de amigo. Él siempre me va a querer que yo mejore, que esté mejor. Él va a querer bautizarme. Jesús quiere bautizarme con el Espíritu Santo. Y eso no se predica en toda la iglesia. Jesús quiere bautizarme con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo le demuestre
al mundo, predique, evangelice, sane a los enfermos, eche fuera a los demonios. Ese es el objetivo. Y les voy a mandar el libro, lo voy a buscar primero y se lo voy a mandar por el WhatsApp para que usted lo lea. Y si tiene alguna consulta, lo podamos, me pregunte o podamos reflexionar de lo mismo, porque es algo muy importante. No sé si la hermana Valesca quiere decir algo, el hermano Orlando, antes de terminar, para poder hacer un break para continuar la otra clase y que no se nos pase la hora. Porque la otra clase es un poquito más corta, por así decirlo. Hermano Arturo. ¿Sí? Sí, no, yo estoy escuchando alegre aquí lo que dicen ustedes. Es bonito aprender porque uno como que se retroalimenta entre todos. Bueno, lo único que podía acotar yo a través del tema del Espíritu Santo, siempre me ha conmovido y me ha llamado la atención lo que pasó con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, vieron sus milagros, vieron los panes multiplicados, los peces multiplicados, vieron a Lázaro. Faltarían horas para contar todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo que aparecen en la Biblia. Pero aún así ellos no comprendían realmente con esa certeza plena de quién era Jesús. Si bien Pedro le reconoció cuando le preguntaron y él respondió algo tan perfecto, pero aún así no entendían con tanta claridad quién era nuestro Señor Jesucristo hasta que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, por lo menos para mí esa es como la gran enseñanza de que si no tuviéramos el Espíritu Santo, tampoco se nos abrirían los ojos para entender la realidad del Evangelio. También como que caminaríamos viendo los milagros, mirando, pero sin ser parte de. Entonces, por lo menos para mí, eso es que el Espíritu Santo es el que nos revela todo. Y a veces lo queremos escuchar y otras veces no. No podría decir que el Espíritu Santo es un invitado, no, porque vive en nosotros. Pero yo creo que es como ese invitado que lo tenemos en el mejor puesto en nuestro corazón o lo tenemos arrinconado. Y lo escuchamos cuando queremos y cuando no les hacemos oídos sordos a lo que nos guía, a lo que nos insta, como decía la hermana, cuando nos insta a orar, cuando nos insta a perdonar, a amar, porque todo viene de él, porque la carne, este ser humano está inclinado hacia el mal. Entonces no quiere hacer lo bueno, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos insta a amar, a perdonar, a amar las almas, a caminar, a ir a Dios en la oración. Entonces, por lo menos yo lo veo así, yo le agradezco a Dios desde el día que él salió a mi encuentro, más grande ya, porque cuando yo era más niña, a los 14, 15 años, mi mami me llevaba a la iglesia y yo no entendía con tanta claridad como después, ya cuando a los 19 años Dios salió a mi encuentro, entendí realmente quién era Cristo, quién era Jesús, el valor de su cruz, el valor del Consolador, pero eso es diferente porque ese proceso es individual y personal de cada uno. Entonces yo me maravillo de que el Espíritu Santo esté hoy día en nosotros y nos guíe, y que Dios nos haya amado porque el Espíritu Santo es una muestra de amor que Él tiene para nosotros. Él nos ama, por eso nos guía. Ahí está en nosotros dejarnos guiar o andar a nuestra manera, pero nunca diremos que Dios no nos mostró el camino porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que eso sería, hermano Arturo, lo que yo podría, así como grande rasgo, opinar con respecto al Espíritu Santo. Estoy haciendo mi empanada, por eso estoy con la cámara apagada. Yo creo que Para no, mañana. No, muchas gracias, hermana Valesca. Sí, es importante, y para finalizar, del Espíritu Santo, bueno, podríamos estar hablando hora y hora. Es importante que el creyente nuevo que cree en Jesús tenga el Espíritu Santo y más encima esté lleno del Espíritu Santo, a tal punto que sea bautizado. Bautizado significa sumergido. ¿Para qué? Para que los dones se manifiesten. Yo nací desde niño en el Evangelio, obviamente, pero no tuve una conversión hasta los 12 años. Entonces Dios, aunque nazcamos, Dios nos va mostrando, abriendo nuestro entendimiento hasta que el Espíritu Santo nos inunda y nos enseña que hay una profundidad mayor. El Señor
nos guía, escuchamos su voz, pero Él quiere bautizarnos con el Espíritu Santo, que es totalmente distinto a que escuchemos o tengamos al Espíritu Santo. Es una profundidad mayor. Entonces, dejamos hasta aquí esta clase. Les voy a mandar la foto del libro, voy a tratar de buscarlo por internet para enviarlo porque urge mucho que todos los creyentes tengan y lean el libro, así como el Espíritu Santo de Benihib, de que la hermana María José leyó. Es muy importante que todos aprendamos. Así que vamos a hacer una oración para cerrar este ciclo. Vamos a dejar unos 5 o 10 minutitos a lo más y vamos a empezar la otra clase, que no es tan larga tampoco, es más corta que esta, para que podamos terminar antes de a las 10, por lo menos. Así que hacemos oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradezco este momento que tú nos das para poder conversar del Espíritu Santo, Señor. Te pido que tu amor, tu misericordia, que tu poder, Señor, estén sobre cada uno de los hermanos que pudieron asistir hoy día. Que tú ayudes a los que no pudieron asistir hoy día, Señor. Más te pido que tu Espíritu Santo te revele en la vida de las personas, Señor. Tú conoces quién ha sido bautizado y que todavía le falta el bautismo del Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesús que tú bautices con el Espíritu Santo para que se manifiesten los dones, para que se manifieste tu poder, Señor. Es lo que tú quieres, es lo que es tu voluntad, Señor, bautizar con el Espíritu Santo. Mas muéstranos el camino, Señor, para poder adquirir esa profundidad que necesitamos, Señor, y para que tú nos enseñes cosas que nosotros no podríamos aprender solamente con este entendimiento. Te agradecemos, Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que tú obres milagro. Si alguien estuviera enfermo, Señor, si alguien estuviera cansado, dale fuerza. Si alguien estuviera con dolores, Señor, quítale sus dolores. Te pido en el nombre de Jesús que salgan todo lo que obstruya, moleste, todo lo que haya en el cuerpo que esté mal, Señor, en el nombre de Jesús, que tu poder obre milagros, Señor, en su vida. Gracias, Espíritu Santo, porque sentimos tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque viene esa tranquilidad sobre los hermanos, Señor, y que este fin de semana lo aprovechemos en familia, pero es importante que tu Espíritu Santo nos ayude y nos alimente cada día. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a 5 minutos y volvemos.